Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar y voy a compartir aquí. También es este. Muy bien, vamos a compartir un poquito sobre la conclusión de la clase anterior. ¿De qué estuvimos hablando la clase anterior? Bueno, estábamos diciendo que el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo y que en el Nuevo Testamento se cumple lo que se profetizó en el Antiguo. En el Antiguo Testamento se hicieron alianzas que el hombre falló. Hablamos desde de la primera alianza con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Israel, anterior con Moisés, con los reyes, con los profetas, con los reyes, con los jueces, etc. Entonces, decíamos que se hicieron estas alianzas que el hombre falló, porque Dios no las rompió, sino que el hombre, y se cumplieron principalmente en la cruz. Es decir, Cristo recorrió toda la historia de la salvación desde el origen y fue cumpliendo cada una de las alianzas. Vamos a ver esto. Entonces decíamos que por medio de la cruz, de la sangre derramada en la cruz, nos redime y cumple con todas las alianzas. Entonces sabemos que no hay otra persona que pueda salvarnos que no sea Jesucristo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto nos lo mandó, es lo que nos mandó Chris por el WhatsApp? Creo que sí. Le había tomado foto a la pantalla. Y luego no recuerdo si le mandé, porque le agregué algunas cositas. No recuerdo si se lo no, pero sí, ¿verdad? Sí, mandé lo que tomé de la pantalla que nos dio ese día y luego lo que usted me mandó, también se los compartí. Ah, bueno, sí. Entonces, eso debe ser. Entonces, nada más es un repaso. Y decíamos que en la nueva alianza se envió un mensajero para identificar al Mesías, ¿verdad? Porque estábamos hablando de, bueno, ¿cómo vamos a saber si desde un principio Dios dice que va a enviar a un Salvador o va a enviar una manera en la que nos vamos a salvar? Y lo primero que hace es identificar que va a ser un hombre, ¿verdad? Porque decíamos en el Génesis 3, después de la caída, Dios le dice a la serpiente que la descendencia de una mujer le aplastará la cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Salvador va a ser un hombre. No va a ser un ángel, no va a ser un extraterrestre, sino que va a ser un hombre. Primera característica, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos aterriza que, bueno, va a ser un hombre. ¿Qué más? Hay muchos hombres. Entonces nos dice que va a ser uno similar a Moisés. Entonces ya, de entre tantos, ya nos ubica un poquito más, ¿verdad? Bueno, va a ser alguien similar a Moisés. Entonces nos dice que también que a ese Mesías lo va a identificar un sacerdote, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Se promete una nueva alianza, se envía un mensajero para identificar al Mesías. Antes de que llegue el Mesías, alguien va a venir y lo va a identificar. También hablamos de que el templo judío es una prefigura también de Cristo, porque aquí les estaba comentando que en el templo de Jerusalén se ofrecían los sacrificios. Entonces imagínense que estaba el altar, ¿verdad? Y llevaban, no sé, cabritos, llevaban toros, llevaban cualquier tipo de animal,
que estuviera prescrito en la ley, el sacerdote lo degollaba y pues se hacía un derramamiento de sangre sobre el altar. Entonces, según la tradición, dicen que eran tanto los animales que se sacrificaban que la sangre llegaba hasta la altura del altar, es decir, casi cubría la mitad del cuerpo del sacerdote. Entonces, para drenar toda esa sangre, el templo tenía en un costado, tenía un conducto por el cual salía toda la sangre. Y los teólogos dicen que esta es una prefigura de Cristo, cuando Cristo está en la cruz y de ahí le atraviesan la lanza en un costado y dice que sale agua y sangre, que brota de un costado al igual que brotaba en el templo. Y de ahí nace la iglesia, que también es una prefigura en el caso de Adán, porque dice que del costado de Adán Dios sacó a la mujer. Entonces por eso dice, del costado de Cristo nace la iglesia, que es su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces el templo también es una prefigura de Cristo, del cuerpo de Cristo. Recordemos que San Pablo en las Escrituras nos dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es el templo del Espíritu. Muy bien, déjenme seguir compartiendo aquí. Muy bien, entonces continúa en esto. Hablamos de algunos ejemplos de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, hablamos de varias. Hablamos de el Antiguo Testamento presenta estas prefiguras sobre la redención, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Moisés era un personaje que vino a salvar al pueblo, era un salvador, era un guía que condujo al pueblo hacia la tierra prometida. Pero sabemos que debido a su desobediencia, pues él no entró en la tierra prometida. Y fue una desobediencia, fue algo muy, muy sencillo, mas sin embargo fue una desobediencia. Porque, no sé si recuerdan esa parte, ¿verdad? Pero Moisés dudó. Entonces, debido a eso, pues Dios le dice, tú no entrarás en la tierra prometida. Muy bien. Y luego vemos que donde termina el éxodo antiguo, porque la pregunta era, decíamos, bueno, ¿por qué Juan el Bautista estaba bautizando precisamente en el Jordán? Si para bautizar solamente se necesita agua. Entonces, ahí alrededor de Jerusalén y todas esas áreas, pues había piscinas, había muchos lugares donde había agua. Pero ¿por qué precisamente dice que aparece en el Jordán bautizando? Bueno, decíamos por qué el éxodo antiguo termina ahí en el cruce del Jordán. Entonces, donde termina el antiguo, inicia el nuevo. ¿Sí me explico? Por eso, recordemos que los lugares, más que geografía, está hablando de teología. Entonces, donde culmina, ahí inicia, ¿verdad? Porque va a haber una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva creación. ¿Y dónde inicia? Pues donde estuvo la anterior. Bien, voy a continuar aquí compartiendo. Muy bien, y continuamos aquí. Decíamos que, a ver, permítame, 23. Maestro, nomás lo interrumpo tantito. Sí. Eso no nos lo compartió, como quiera ya le tomé captura ahorita para luego compartirlo a la clase. Eso no fue lo que compartí. Permítame. No, entonces, no fue otra. Me adelanté aquí. Ok. Me adelanté, permítame. Sí, perdón. A ver. Bueno, ahorita les explico eso entonces. Es que me adelanté en ese, me confundí de pantalla. Ahí va. Es este. Este fue lo que compartimos, ¿verdad? Sí. Muy bien, ok. Ahorita vemos lo otro. Entonces decíamos muy bien que la manera en que íbamos a identificar al Mesías, ¿verdad? Iba a ser que será un hombre, será como Moisés. Entonces había que comprender un poquito cómo era Moisés. Porque decíamos, bueno, para identificar al Salvador, dijimos primero que va a ser un hombre, de acuerdo a lo que dice Génesis, no va a ser un espíritu, no va a ser un ángel, sino que es un hombre. Dentro de los millones de hombres, bueno, va a ser alguien similar a Moisés.
ya de los millones, pues ya nos reducimos a una cantidad menor, ¿verdad? Decíamos que va a ser un liberador, un guía, que los guió al paso por el mar, les dio el maná y les dio agua. Decíamos que con Moisés hubo una Pascua, entonces va a haber una Pascua nueva. La Pascua antigua, ¿de qué manera se celebraba la Pascua y qué es lo que hacía que esa Pascua fueran salvados las personas? Bueno, decíamos que la manera en la que la gente se salvaba era que tenían que seleccionar a un cordero, tenían que custodiarlo del día 10 al día 14, pero tenían que permanecer ahí para que fuera en observación, identificar que no tuviera mancha, para que fuera de un año, y las características que nos dice ahí las escrituras. Y después dice, al atardecer del día 14 se inmolará y su sangre será derramada en el madero. Entonces, con la sangre derramada en el marco de la puerta, ese era el signo en el que el ángel que Dios iba a enviar se iba a pasar de largo. Entonces, esa es la Pascua. Entonces, de esa manera, con la sangre derramada en el madero, quien estuviera ahí se iban a salvar. Entonces, una prefigura de la salvación por medio de Cristo, de que el Cordero, por eso, si comparamos la Pascua judía con la Pascua cristiana, decíamos, bueno, la Pascua judía ¿de qué manera se celebra? Bueno, tiene que haber un cordero seleccionado, identificado por un sacerdote, tiene que estar reservado del día 10 al día 14 para estar en observación, ser enjuiciado, ¿verdad? Porque se va a buscar que no tenga mancha, que sea de un año, que sea macho, hay varias características. Entonces, si traspolamos eso al Nuevo Testamento, decíamos que el Salvador va a ser similar a Moisés, entonces tiene que haber una nueva alianza, como decía Jeremías, ¿verdad? Dios promete con Jeremías que habrá un nuevo pacto, una nueva alianza. Ok, ¿de qué manera se va a celebrar eso? Bueno, una Pascua nueva, entonces tiene que haber un cordero nuevo, ¿verdad? Tiene que ser identificado por un sacerdote, tiene que permanecer en observación durante el día 10 al día 14, y al atardecer del 14 será inmolado. Y la sangre derramada del cordero en el madero, eso es lo que nos va a salvar. ¿Sí me explico? ¿Vemos esa comparativa? Muy bien. Bueno, continuamos aquí en... Muy bien, entonces decíamos que por eso es que Juan el Bautista sabemos que es hijo de sacerdote, entonces él está en el Jordán, ¿verdad? Donde terminó el antiguo Éxodo, ahí es donde inicia. Está en el Jordán y después él es el que lo identifica. Dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Un sacerdote identifica el Cordero que va a ser para el sacrificio. Por eso eso es lo que hace Juan el Bautista. Después decíamos que Jeremías 31, ¿verdad? Promete que habrá una nueva alianza y esta alianza nueva se cumple en Lucas 22:20. También se dice que antes de que llegue el Mesías, Dios va a enviar a un mensajero para identificarlo. En este caso es la profecía de Malaquías 3:23. Se dice que vendrá Elías antes del Mesías. Y Jesús dice, lo cumple en Mateo 11:14, dice, ese Elías al que ustedes esperan es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, a su vez, en su función de sacerdote, identifica al Cordero. También decíamos que si Moisés condujo al pueblo hacia la tierra prometida, entonces el Mesías conducirá hacia la tierra prometida, pero ya no en este mundo, sino a la tierra prometida en la Jerusalén celestial. Muy bien. Decíamos también, hablamos de cómo podemos identificar al Mesías en la historia. Y hablamos aquí de que San Pedro explica en 2 Pedro 1, del 16 al 18, que nosotros no seguimos una fábula, porque recordemos que en aquel tiempo, como sabemos, pues bueno, los griegos eran muy buenos para escribir, la filosofía nace ahí, y ellos escribían, por ejemplo, Homero, la Ilíada y la Odisea, es decir, escribían historias, podrían ser fábulas, novelas, podrían escribir sobre leyendas,
Y él explica, no, nosotros no seguimos una leyenda, nosotros no seguimos algo que no existe, sino que después de haber visto en nuestra experiencia, hablamos de lo que nosotros vivimos. Hablan del Mesías, es lo que explica San Pedro. Muy bien. También vimos que hay otros documentos históricos que no necesariamente son las Sagradas Escrituras, que nos explican sobre la existencia del Mesías. Hablamos de, primero que nada, bueno, también en Lucas 3, del 1 al 2, nos dice que en ese tiempo, o decir, en el tiempo en el que el Imperio Romano estaba en su apogeo y cuando el emperador Tiberio César y el procurador Poncio Pilatos estaban en el poder, fue en el tiempo en el que el Mesías aparece. Por eso lo dejamos en el credo, ¿verdad? Decimos en el credo, en tiempos de Poncio Pilato, porque cualquier persona conoce la historia, o por lo menos sabe de la existencia del Imperio Romano, independientemente de la cultura o de la religión. Y decíamos que también el escritor Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos narra sobre la existencia de Jesús histórico. También les mencioné que no era fácil identificar al Mesías, cuando en los tiempos de Jesús había muchos que se hacían llamar el Mesías. Y esto lo podemos comprobar, lo que veíamos aquí en Hechos 5, del 35 a 37. Porque ahí nos menciona que surgió un tal Teodos, que surgió un tal no sé qué, surgieron varios, ¿verdad? Que se hicieron pasar por salvadores. Entonces no era sencillo identificarlo. Por eso también uno, inclusive Juan el Bautista, manda a preguntar, ¿verdad? ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Manda a preguntar, ¿verdad? Y esto que había esa duda, decir, bueno, pues si Juan el Bautista era su primo, si él lo identifica, porque si vemos aquí la cita que menciona aquí, es en Mateo 11, ya cuando estaba encarcelado, es decir, ya lo había bautizado, él mismo experimentó que al momento de bautizarlo, primero lo identifica, este es el Cordero, lo bautiza y dice que se escucha la voz del Padre, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y está la segunda persona, la Santísima Trinidad, ahí presente. Entonces dice, si él, después de haber visto eso, y más adelante pasan los capítulos y él manda a preguntar, pues dice, pues ¿cómo? Si tú lo identificaste, si tú viste que descendió el Espíritu sobre él, ahora ¿por qué preguntas? ¿Verdad? Pero él manda a la gente y Jesús, ¿qué es lo que hace? Le responde con un lenguaje judío, porque le dicen, ¿eres tú el que habíamos de esperar? ¿O tenemos que esperar a otro? Y él no les dice, sí, yo soy el que estaban esperando, sino que él quiere que respondan, dice, vayan y ustedes digan lo que ustedes han visto, ¿verdad? Lo que ustedes han experimentado. Y les dice, bueno, pues si los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, entonces, ¿qué significa eso? Si la persona que puede hacer eso es el Mesías es el único que puede regresar la vista, levantar a los muertos. Entonces, si él es el que lo está haciendo, ¿qué significa? Pues que es él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace, pero él quiere que ellos lo experimenten, que hablen de su propia experiencia, no de lo que alguien más les dice. Muy bien, entonces, y también, bueno, hasta ahí. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Esta es la conclusión de la clase anterior que cada quien tiene que tener, ¿verdad? Y aquí ahorita íbamos a compartir. Pero quise adelantarme nada más, ya lo habíamos hecho un poco el ejercicio de esto y le agregué algunas cosas, pero pues cada quien debe tener su propia conclusión, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente de esta manera sistemática, pero permítame. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? Yo tengo una pregunta. Adelante. En sí, ¿cómo podemos llamar que es la Pascua? Porque a mí me llamó mucho la atención en el domingo pasado que el padre decía, ojalá que todos tengamos una Pascua eterna. Y la verdad a mí se me quedó, entonces, ¿qué es la Pascua para nosotros tener o vivir una Pascua eterna? O sea, ¿qué significa? ¿Qué nos pues quiere decir ahí? El salvarse, ¿verdad? O sea, es decir,
la intención de la Pascua es, recuerden, vamos a poner el contexto en el Antiguo Testamento. Dios quiere liberar al pueblo, envía a Moisés, ¿verdad? Y le dice, tú ve y habla con el faraón. El faraón es la imagen de la opresión, la imagen de quien nos retiene, ¿verdad? Si lo comparábamos en este caso, recuerden, ya no va a ser la salvación del cuerpo, porque dice Jesús, no le tengan miedo al que pueda dañar al cuerpo, sino al espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la retención del demonio, la retención del mal, de permanecer en el pecado. Entonces, Él nos va a liberar de eso. Entonces, Él envía a Moisés a hablar con el faraón no quiere, ¿y qué es lo que hace? Empieza a enviar plagas. Entonces, empiezan las plagas, y la última de las plagas es, Dios dice que va a mandar un ángel que va a aniquilar a los primogénitos. Pero los que se van a salvar van a ser los que participen de una celebración. Esta celebración es que tienen que conseguir a un cordero, ¿verdad? Seleccionarlo de entre varios, llevarlo, es decir, hay que hacer un rito, ¿verdad? Llevarlo a un lugar del día 10 al 14, observarlo, que no tenga mancha, etcétera, ¿verdad? Las características que deben tener. Y después, al día 14 al atardecer, lo inmolarán. Y la sangre derramada de ese cordero, cuando la derramen sobre el madero, va a ser un signo de salvación. ¿Por qué? Porque dice, cuando pase el ángel exterminador, donde vea ese signo de la sangre derramada, producto de ese cordero inmolado, se va a pasar de largo. Entonces, ese es el paso, por eso es la Pascua. Es decir, ese paso, entonces, quiere decir que quien va a exterminar se va a pasar de largo, por lo tanto, me voy a salvar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quien no tenga ese signo de salvación es quien va a ir a aniquilar o quien va a recibir el castigo, por así decirlo. Entonces, pero eso es algo temporal. Sí, porque al final de cuentas, como quiera, murieron. Digo, todos los personajes del Antiguo Testamento murieron. Y no podían entrar al reino, no podían entrar o regresar con Dios porque la gloria estaba cerrada. Entonces, aunque hubieran sido justos, no podían regresar con Dios. Permanecían en un lugar, por así decirlo, ¿verdad? Que es lo que se le llamaba el seno de Abraham. Entonces, hasta que viene Cristo y Él personalmente acude a ese lugar y los saca de ahí, y ya los permiten entrar en la Jerusalén celestial. Entonces, cuando hablamos de la Pascua eterna, ¿verdad? Es decir, que ya somos salvados siempre. Es decir, ya estamos con Dios. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Duda o comentario? ¿Sobre la clase anterior? Ok, me gustaría escucharlos. Quiero escuchar así en pocas palabras el resumen de la clase. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Hablamos de que un Mesías estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, y pues los puntos que dan como señal para identificarlo, así en pocas palabras, lo que les puedo compartir, ¿verdad? Detalló en varias ocasiones, ¿verdad? Cómo podíamos identificar al Mesías, al enviado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Hablamos de las figuras también. Los ejemplos, por ejemplo, Isaac, el arca de Noé, el arca de la alianza de María Santísima. Muy bien. Así es, Blanca. Hablamos que en el Antiguo, sí, adelante. En el Antiguo Testamento se nos dijeron que iba a venir Elías, ¿verdad? Que es un profeta. Vino Juan el Bautista, al que creían que era el Mesías, porque él bautizaba en el Jordán.
Y cuando él bautiza a Jesucristo, pues viene el Espíritu Santo, que es cuando lo recibe. Y pues la verdad tenían como que la duda de que si era Juan el Bautista el Mesías que se estaba esperando, ¿verdad? Pero él con algunas preguntas o algo, pues daba a entender que él no era, y Jesucristo también con sus acciones y con sus, los hacía reflexionar, ¿verdad? Para que ellos mismos cayeran en la creencia de que él era el Mesías, pero sin decírselo. Exactamente, sí, porque Jesús él no quiere decirse a sí mismo, yo soy el Mesías, sino quiere que nosotros, y esto aplica en la actualidad, que nosotros individualmente lo identifiquemos como el Salvador. Él quiere eso, por eso él hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, es decir, ¿qué han escuchado ustedes de lo que dicen los demás? Y luego hace una pregunta directa, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? O sea, ¿quién tú dices que soy yo? Y hace una pregunta directa. Entonces ya mi respuesta no va a ser basado, porque primero hizo la pregunta, bueno, ¿tú quién dicen los demás que soy yo? Bueno, yo puedo decir, bueno, pues las escrituras dicen que tú eres el Mesías, las escrituras, o decir, los documentos dicen que tú eres el Mesías, o la tradición, a mí me platicaron que tú eres el Mesías. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ahora, ¿tú quién dices que soy yo? Entonces ya mi respuesta es personal. ¿Sí me explico? Va a ser basado en mi propia experiencia. Eso cuando le preguntan los discípulos de Juan, bueno, ¿eres tú el que habíamos de esperar o debemos de esperar a otro? Y él, en lugar de decir, bueno, pues yo soy el que ustedes estaban esperando, él los pone a reflexionar y dice, bueno, ustedes dense cuenta y abran los ojos. Si el Mesías es el único que puede resucitar a los muertos, es el único que puede devolver la vista a los ciegos, y ustedes están viendo que él lo está haciendo, ¿qué significa eso? Pero uno tiene que caer en la cuenta de eso personalmente. Y eso es una experiencia que va a ser individual, a cada quien a su momento distinto, porque no está basado en lo que alguien más dijo, sino ya en lo que yo puedo expresar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Sí. Adriana, Yo me quedo con que, pues, sí me escuchan. O sea, yo me quedo con que Jesucristo es el mediador de la nueva alianza. O sea, que ya viene Él y inicia esa nueva alianza. O sea, y yo siento que esta ya es la última alianza que tenemos de oportunidad para la salvación. sí, exactamente, ya no habrá otra alianza. Esta es la Pascua eterna, esta es la alianza, la nueva y eterna alianza. Ahí es lo que menciona. Muy bien, voy a compartir la pantalla para los siguientes numerales. Vamos así, ok, vamos a los numerales. Creo que nos quedamos en la 522, ¿verdad? Bueno, vamos a 525 y vamos a ir leyendo Lucy 525, Amalia 526, Amelia 527, 528, Beatriz, 529, Norma, 530, Erika, 531, María Flores, 532, ¿dónde está? Está 500. María de Jesús. 500, fue el 500, ¿qué número le di? 32. 532. Ok, el 33, Blanca. El 34, María Esther. Y hasta ahí, ahorita continuamos. Cuando lo tengan listo,
Cuando tenga listo puede empezar a leer. Sí, soy yo la que empiezo, ¿verdad, profe? 525. Sí, adelante. El misterio de Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Muy bien. Yo cuando escuchaba esto yo me hacía una pregunta. ¿Por qué Cristo quiso venir en forma o sea, pasar por todo el proceso y llegar como un bebé? ¿Por qué no? Porque pudo haber aparecido así como un hombre de 30 años, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, a Adán y Eva, Dios los creó ya como adultos. No dice que hizo unos bebés y que empezaron a crecer. Dice que los formó, ¿verdad? Del polvo y le dio su espíritu y a lo mejor le sacó del costado del hombre. Entonces, digo, bueno, Cristo pudo haber aparecido de pronto así ya de la nada, como un hombre de 30 años. Sin embargo, él quiso aparecer desde la concepción, ¿verdad? Y por todo ese proceso. Entonces, ¿por qué hace esto? Dice, unos teólogos explican que es, bueno, si va a ser una nueva creación, fíjense en los signos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un nuevo origen. Por lo tanto, nace, o sea, es decir, llega a este mundo con un origen, no aparece de la nada ya con un hombre de 30 años, porque ¿qué pasó con su edad antes de eso, verdad? Es decir, ¿cuál es el origen de todo esto? Entonces, él nace como nosotros, tiene un origen como ser humano, porque es una nueva creación. Y luego, en el momento del bautismo, dice, bueno, ¿por qué decíamos que en el Jordán? Bueno, porque ahí es donde terminó el Éxodo antiguo. Y si ustedes se fijan, eso lo explica el Papa Benedicto XVI, de que si es la nueva creación, va a ser como estaba en el Génesis 1. En el Génesis dice que es lo que había, en el principio había caos y confusión y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, si traspolamos esto, está el agua, donde está el agua para que se va a utilizar para bautizar, está el río, ¿verdad? El Jordán. Entonces está el agua, igual que en el principio. Y luego el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, igual que en el Génesis 1. ¿Sí? Ahora, hay otra prefigura de esto, que sería, recuerden, el arca, perdón, después del arca de Noé, hay un detalle muy interesante. ¿Cuál es el signo de que ya acabó la ira de Dios y de que ya hay una creación nueva y de que ya llegó la salvación? Vamos a ir a retroceder en el Antiguo Testamento. Viene el tiempo del Arca de la Alianza, sube Noé con su familia, ¿verdad? Pues con todos los animales, empieza el diluvio, pasan tantos días. ¿Y cuál es el signo de que ya acabó todo y que ya va a haber una creación nueva? El arco iris. El arco iris. Bueno, ese es el signo de la alianza, pero ese viene después. ¿De qué manera? Imagínense, están todos ahí en el arca. Y luego, ¿cómo se dan cuenta que ya pueden salir? La paloma que llegó. Exactamente. Entonces, recuerden, ahí la paloma es el signo de la vida, es el signo de la nueva creación, de que ya acabó la ira de Dios. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, en el bautismo. Por eso esto es una prefigura de la nueva creación. Con Noé hubo una creación nueva, con Cristo va a haber una creación nueva. Entonces, inicia en el agua, como en el Génesis y como en el caso de Noé. Había pura agua, ¿verdad? En este caso hay agua, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma.
¿Por qué forma de paloma? Porque fue el signo que se utilizó en el Antiguo Testamento para indicar que ya viene la nueva creación. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas sucediendo ahí, mucho. Y además que Juan el Bautista es el que lo identifica. Muy bien. ¿El numeral que sigue? El 526. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijo de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Muy bien. Aquí nos está diciendo también muchas cosas. Muy bien, dice que para entrar en el reino, ¿cuáles son las condiciones? Dice hacerse niño, así como Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Como niño, nos da ese ejemplo. Es necesario, dice, abajarse. Fíjense en esta palabra, porque antepone una A, porque no es bajarse, porque bajar implica un traslado o un movimiento de la parte superior a la parte inferior, puede ser de un cuerpo, de algo físico, ¿verdad? Pero abajarse no es algo físico, sino que estamos hablando de reducir el orgullo, reducirme yo para que pueda entrar Cristo. Sí, imagínense, explican que está un vaso lleno de algún líquido hasta el borde, pues ya no le cabe más. Entonces, si yo estoy lleno de envidia, de avaricia, de enojo, ¿verdad?, de orgullo, pues no hay espacio para Cristo. Entonces yo tengo que reducir eso para dejar espacio que Cristo entre. Por eso vemos aquí, y eso es lo que explica Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo reduzca para que Él crezca. Y así debe ser en mi vida, ¿no? Si yo estoy lleno de enojo, de ira, de avaricia, pues no hay espacio para Él. Entonces dice, es necesario abajarse, porque esto no implica que yo me reduzca físicamente o haga esto, ¿verdad? No, sino que mi orgullo, es decir, lo que no es físico. Es necesario hacerse pequeño, nacer de lo alto. ¿De qué manera se nace de lo alto? Pues en el bautismo, ¿verdad? En el bautismo esa es la manera en la que uno nace a la gracia. Nacer de Dios, hacerse hijo de Dios. ¿De qué manera nos hacemos hijos de Dios? Pues con el bautismo. Que ya veremos, cuando veamos los sacramentos, ¿verdad?, y hablemos de cada uno de ellos, ¿qué es lo que hace el bautismo? Bueno, pues nos incorpora a Cristo, nos hace miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, nos borra el pecado original, y más, ¿verdad?, que lo veremos ya más adelante. Oye, y continúa, dice, por eso el misterio de la Navidad se realiza en nosotros. Fíjense, esto es muy importante. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Esto es muy importante. Es decir, Cristo vino a este mundo, pero ¿cuándo nace en mí? ¿Sí? Nació como un ser humano al mundo, pero también es necesario que nazca en mí. ¿Y de qué manera van a nacer en mí si no hay espacio? Por eso dice, este misterio de Navidad se realiza en cada individuo, en cada persona. ¿Cuándo se hace? Toma forma en nosotros, pues cuando hay espacio para Él, ¿verdad? Y no hay espacio para Él si estamos llenos de orgullo, de avaricia, ¿verdad?, etcétera, de pecado. Muy bien, pasamos al siguiente. El 527. Los misterios de la infancia de Jesús. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza y de sus sometimientos a la ley, y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura de la circuncisión en Cristo, que es el bautismo.
Muy bien. En la antigüedad, para pertenecer a la alianza, recuerden que Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice, bueno, ¿cuál va a ser? Todas las alianzas tienen un signo. ¿Cuál es el signo, por ejemplo, de la alianza con Noé? El signo visible. Lo mencionaron hace rato. El arco iris. El arco. Muy bien. Hay un signo visible, es el arco. En el caso de, por ejemplo, de la alianza con Adán y Eva, es el Shabbat, el día de reposo, el descanso, el sábado. En el caso de Noé es el arco. En el caso de Abraham, el signo es la circuncisión. Entonces, para pertenecer al pueblo elegido, para pertenecer a la alianza con Dios y Abraham, había que circuncidarse. Ese es el signo. Además, hay mucho más que hablar de eso, pero no podemos entrar en tanto detalle. Aquí nada más es ahorita saber que el signo para pertenecer al pueblo elegido por Dios es pasar por la circuncisión. ¿Y cuándo se hace? Se tiene que hacer al 8º día. Si vemos nosotros, podemos ver en el caso de Abraham, miren, aquí les comparto ahorita, en Génesis 17. Génesis 17. Ahí hay un libro muy, muy bueno que nos habla sobre todas las alianzas. Ahí se los comparto más al rato, porque nos va explicando cada una de las alianzas. Y no sé, se me hace que yo los compartí el semestre pasado eso, ¿verdad? La alianza con las alianzas primitivas, alianza con Adán y Eva, ¿verdad? Y cómo va creciendo esa alianza, ¿verdad? Primero es una alianza con un matrimonio, y luego una familia, y luego una nación, un reino, y ya crece a la catolicidad. ¿Sí recuerdan eso? Muy bien. Ok. En Génesis 17 dice la alianza y la circuncisión. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Dios establece una alianza. Muy bien. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es nuestra alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a toda tu posteridad de la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dios dijo a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre nosotros, entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación. Y continúa, ¿verdad? Entonces aquí hay una alianza que Dios establece con Abraham. Y le dice, el signo de que entramos en esa alianza es la circuncisión. Por eso todos los judíos, esa es parte del rito, ¿verdad? Ellos tienen que hacerlo. Y lo tienen que hacer de niño. Por eso dice, bueno, llevan a Jesús a circuncidar al 8º día, de acuerdo, cumpliendo con lo que dice el Génesis, lo que acabamos de escuchar, esa alianza. Ahora, ¿nosotros cristianos tenemos que cumplir con eso? No. ¿Por qué? Porque ahora eso Cristo lo cambia. Vamos a ver cómo hace más modificaciones. Veremos en el 4º semestre que Cristo hace modificaciones a los 10 mandamientos y a otras. Por eso, si ustedes dicen, cuando comparamos el Éxodo 20 con los mandamientos como están en la Iglesia Católica, no son iguales.
por eso siempre es una crítica de protestante que dicen, ustedes no llevan al pie de la letra como dice el Éxodo. Pues sí, porque Cristo hizo cambios ahí, que lo veremos más adelante. Muy bien, vamos a continuar aquí. Déjame compartir. Sí, profe, nos critican, pero ellos tampoco se circuncidan todos. Así es. O sea, ellos eligen lo que les conviene nada más, dependiendo la denominación. Muy bien, vamos a ver aquí entonces, decíamos que vamos a escuchar Colosenses 2 del 11 al 13. ¿Quién no ha participado? A ver. ¿A quién no le di número ahorita? Por favor. A mí no me dio, pero ¿me puede repetir la cita? Sí, Gálatas. No, vamos a escuchar Colosenses 2 del 11 al 13. Colosenses 2 del 9 al 14. Cuando la tenga lista, pueden empezar. ¿La leo? Sí, por favor. Colosenses 2 del 9. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Muy bien, ahí dice mucho, ¿verdad? Aparte de lo que les estaba mencionando ahorita también. Entonces, dice, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él. Es decir, nosotros por él alcanzamos esa plenitud, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuisteis circuncidados. Es decir, para pertenecer a la alianza hay que circuncidarse. Pero él dice, en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, ¿verdad? No, está hablando de no como la circuncisión, no como la alianza antigua, porque en la alianza antigua era circuncisión quirúrgica, ¿verdad? Es decir, había que cortar el prepucio. Dice, no con una circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, como él también había resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y continúa. También aquí hay otra cosa que dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos, es decir, cuando estamos en pecado, estamos considerados como muertos, ¿verdad? Por eso también, por eso dice Cristo, ustedes resucitarán los muertos también. ¿De qué manera? Si alguien de nosotros logra sacar a una persona del pecado, es decir, vamos a hablar de un diálogo, y que lo convence, dice, acude ante el sacerdote a confesarte. La persona se confiesa, recibe el sacramento de la reconciliación, esa persona vuelve a la vida. Entonces, nosotros podemos ser un conducto
de ayudar a alguien a salir de la muerte, de traerlo a la vida. Y claro, nosotros también, ¿verdad? Porque, digo, no estamos exentos. Y continúa, dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, las de las prescripciones con todas sus cláusulas desfavorables, y les quitó de en medio clavándola en la cruz. Muy bien, ahí continúa. Entonces, aquí San Pablo nos dice que ahora el bautismo es lo que en la antigua alianza la circuncisión. Y también vamos a ver primera de Pedro 3, ¿qué significa el bautismo? Primera de Pedro, vamos a ver si la tiene ahí Verónica. Busque la primera de Pedro, creo que es la 3:21, déjeme corroborar. Es primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 3:21. Si la tiene lista. No se escucha el... ¿Me escucho ahí? Sí, adelante. Ok, es primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 21. Ok. Puede leer desde el 19 si quiere. Ok. El cual impulsó a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados, es decir, a aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando por el agua. Aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo, el cual, ascendido al cielo, está a la derecha de Dios y tiene sometidos a ángeles, potestades y dominación. Muy bien. Entonces aquí San Pedro nos está diciendo que el bautismo ahora nos salva. Bueno, por eso, entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo quieren los que tienen hijos, cuándo quieren que sus hijos se salven? ¿Inmediatamente o hasta que ellos decidan a ver si quieren salvarse o no? Entonces, por eso la iglesia bautiza siguiendo lo que decía la alianza. Para pertenecer a la alianza en la antigüedad era al 8º día. Por eso la iglesia católica bautiza pues inmediatamente, ¿verdad? Casi al recién nacido. ¿Por qué? Porque así como lo hacían los judíos en la antigüedad, así lo hace la iglesia actualmente. ¿Y cuándo quieren que se salven? Pues inmediatamente, ¿verdad? Además que nos da otras cosas que ya lo veremos cuando veamos los sacramentos. Muy bien, pasamos al siguiente. A ver, estábamos aquí en... Sí, muy bien, pasamos al siguiente numeral, 528. ¿A quién le tocó el 528? Amelia había dicho. No, Amelia ya leí ahorita, ¿no? El anterior. Yo leí Bueno. el 527. Entonces sería... Es que dijo 528 Amal, 527 Amal, 527. Bueno, ¿lo leo? ¿El 528? a ver, Lan, ¿sí? La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente.
En estos magos, representantes de religiones paganas del pueblo vecinos, el Evangelio A mí me tocó, ve la profe. primicia ¿Sí me escucha, de las profesor? naciones que acogen A mí me por la tocó. encarnación, la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Profesor, ¿ahí Jerusalén me escucha? Sí, para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarlo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como estaba contenido en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entre las familias de los patriarcas y adquiere la israelidad la dignidad israelita. muy bien. Aquí hay también mucho que decir. Bueno, primero que nada nos dice la manifestación de Jesús como Mesías, Hijo de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ok. Dice, ¿de qué manera? Dice, celebrada por la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Ok. Aquí nos dice qué significa que se presenten estos magos. En aquel tiempo, el mundo conocido era 3 continentes. No se había descubierto América y se sabía de la existencia de Oceanía. Por lo tanto, el mundo conocido está representado por 3 continentes, que sería Europa, el África y Asia. Entonces, se supone que cada uno de los continentes envía a un representante, que en este caso no es cualquier representante, sino que es el rey. El rey representa todo un reino. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la iglesia? Que toda Europa, toda Asia y toda África van y adoran a Jesús. Es decir, todo el mundo representado por el rey de cada continente, por así decirlo. ¿Sí me explico? Ahora, aquí cabe la pregunta. ¿Cómo es que estas personas que no son, obviamente, cristianas, que no son judías, son paganos, cómo sabían que tenían que ir a Jerusalén en ese momento y a buscar a ese Mesías? ¿Se han preguntado eso? Porque dice, bueno, en los que son judíos están leyendo la Torá, la Tanaj, y dice, bueno, pues el Mesías va a llegar a tal fecha, en tal lugar, de tal mujer, etcétera. Y ya van y ellos pueden acudir. Pero si estamos hablando de representantes de religiones que no son judías, que puede ser cualquier religión, pues es decir, a lo mejor vamos a decir que un musulmán, un hindú, un budista, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué razón un budista va a ir a adorar a un rey judío, a un dios judío? ¿Sí me explico? Aquí es lo que es algo sorprendente. Quiere decir entonces que ellos en sus culturas, en sus libros, tiene que decir que ellos tienen que ir a adorar a un rey, a un dios de los judíos, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué manera van a ir a acudir? O sea, ¿cómo van a saber que tienen que ir a buscar a un dios de los judíos? Entonces también tuvieron profetas, profe. Exactamente. Sí, miren. Y aquí esto lo explica el obispo Fulton Sheen en su libro de la vida de Cristo. Fíjense, lo voy a compartir aquí. Está muy, muy interesante porque dice él, aquí los... y de hecho hay algo muy interesante. Por ejemplo, en el Corán, en una de las suras, así se llaman, en lugar de versículos, se llaman suras. Ese yo ya lo leí. Y dice, hay algo muy interesante que dice, me sorprendió porque veo cómo Dios dejó un mensaje ahí en sus libros. Y dice en pocas palabras algo así como,
cuando ya te topes o llegues a la duda de la existencia, dice, busca los del Injil, dice, busca los del Evangelio. Y debido a ese texto, muchos musulmanes se han convertido al catolicismo. Porque, ¿cómo es posible que si, digamos, en su Biblia los dirija hacia los del Evangelio? ¿Sí me explico? Dentro de su... Imagínense, nada más imagínense esto. Si la volteamos, imagínense que la Biblia dijera, en algún lugar, cuando llegues a este punto, busca al Buda. ¿Sí me explico? Pues dirías, bueno, entonces, ¿de qué se trata? O sea, estoy viviendo el cristianismo, pero en la misma Biblia me dice que después busque a Buda. Pues, ¿cómo? Entonces, ese es el caso de ellos, ¿verdad? En el caso de ellos, llevan el Corán y el Corán les dice que busquen a los del Evangelio. Entonces, aquí dice el obispo Fulton Sheen, en esto que es muy interesante. Miren, Entonces, en las diferentes culturas, en sus textos, tienen referencias a que un día va a llegar un Salvador y que ellos lo van a buscar. Dice, por ejemplo, en el caso de los romanos, Tácito escribió, hablando en nombre de los antiguos romanos, nos dice, la gente se hallaba generalmente persuadida basándose en las antiguas profecías de los romanos, de que en el oriente había de prevalecer y de que de Judea había de venir el dueño y soberano del mundo. Entonces la cultura romana en sus profecías escribieron que de oriente, de Judea, había de venir el dueño y soberano del mundo. Y luego dice otro, Seutonio, al relatar la venida de Vespasiano, de cuenta así la tradición romana. Hubo en todo el oriente una antigua y constante creencia de que con el apoyo de profecías indudablemente ciertas, los judíos habrían de alcanzar el sumo poder. En la China se hallaba en el mismo estado de expectación, pero debido a que se encontraba en la otra parte del mundo, creía que el gran sabio había de nacer en Occidente. Los anales del celeste imperio contienen esta declaración. En el año 24 de Chao Wang, de la dinastía Cheon, el día 8 de la cuarta luna apareció una luz por el lado del suroeste que iluminó el palacio del rey. El monarca, sorprendido con tal resplandor, interrogó a los sabios. Ellos le mostraron libros en los que se identificaba que este prodigio significaba la aparición del gran santo de Occidente, cuya religión había de introducirse en el país de ellos. Entonces, en los escritos de los chinos dice, ¿verdad?, que en el occidente va a nacer un gran personaje, que su religión se va a introducir en ello, y está pasando, ¿verdad? El cristianismo está llegando a la China. Los griegos le esperaron, puesto que Esquilo en su Prometeo, 6 siglos antes de la venida, escribió, no esperes que llegue un fin para esta maldición, hasta que venga Dios para tomar sobre su cabeza los dolores de sus propios pecados a modo de expiación. Y continúa. ¿En un rey que debemos de reconocer para poder salvarnos? Pregunta Cicerón expectante. La cuarta égola de Virgilio refería a la misma tradición y habla de una mujer casta que sonríe a su hijito con el cual la edad de hierro desaparecerá. Y continúa, hay más sobre... Aquí a mí lo que me impactó mucho, me sorprendió mucho, es que las culturas paganas, es decir, los chinos, los romanos, los griegos, todos en sus profecías tienen anunciado que va a llegar un Salvador de Occidente, y por eso esta es la razón en la que estos magos acudieron a ese lugar, porque en sus profecías decía que iba a llegar Dios hecho carne y que sería el Dios de los judíos. ¿Sí me explico? Muy bien. Sí, porque si no dices, bueno, si no, entonces, ¿por qué razón va a venir un budista a buscar a Jesús? A menos que en sus libros lo indique. Si no, porque van a creer, ¿verdad? Muy bien. Déjenme compartir aquí. Pasamos al siguiente numeral. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario.
¿Seguros? Bueno, pasamos al siguiente numeral. 529. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como primogénito que pertenece al Señor, con Simeón y Ana. Toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es conocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia a otra oblación perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Muy bien, aquí se lleva, dice, a Jesús a presentar al templo, y esta es una tradición que se sigue haciendo en la actualidad, ¿verdad? En el cristianismo, en el catolicismo, a los niños se los lleva a presentar al templo, parece que como a los 5 años, creo. Igual que aquí lo hicieron con Jesús. Y dice, llevar a presentar al templo también es que se consagra el primogénito del Señor, como decía en el Éxodo 13. Y también es reconocido como el Mesías esperado. Y aquí es donde surge lo que dice, miren, les comparto, sí, y aquí es donde surge el cántico de Simeón, ¿verdad? Vemos, y que esto es lo que rezamos en las completas, ¿verdad? Dice Lucas 2 del 29 al 32. Dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es lo que rezamos en las completas, en la liturgia de las horas. Y es lo que hace aquí, ¿verdad? Nos dice, al llevarlo al templo, dice, se presenta como el primogénito que pertenece al Señor, es reconocido como el Mesías esperado, pero también dice es un signo de contradicción, porque ahí es donde se le hace esa profecía, ¿verdad? A María de que una espada le atravesará el alma. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Maestro, nada más ahorita en el otro numeral no sabíamos quién era, No sabía, puso sí, Betty, que no la escuchamos. ¿quién? Porque no tiene micrófono. Muy bien, ¿quién falta? Beatriz, ¿puede leer ese, por favor? Y luego el 531, a ver. Ella nos puso a ver si se oye su micrófono, puso que no la estábamos escuchando. No. ¿Te está batallando con el micrófono, Betty? ¿Beatriz? Déjeme, le marco aquí por teléfono. Ahorita puso en el grupo que el anterior le estaba, uno que de los que pasaba que nadie lo leía, que no le escuchaba. A ver, déjeme Si gusta, lo leo yo. Permítame. Yo también yo lo tengo. Déjeme, le marco aquí para ver si lo puede, para que participe.
subrayando, yo creo que es la señal. Ah, bueno. Muy bien, si quiere leerlo, por favor, el número. El 530, ¿verdad? Es el 530, sí. La huida a Egipto y la matanza de inocentes manifiestan la posesión de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo está bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el libertador definitivo. Ya es todo. Muy bien, déjeme le cuelgo aquí para seguirle acá. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en el número 530? Dice la huida de Egipto y la matanza de los inocentes. Recordemos, aquí también hay una prefigura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo mismo pasó con Moisés. Recuerden que hubo un edicto también en tiempos de Moisés de que se iban a asesinar a todos los niños de cierta edad, ¿verdad? Y es cuando la mamá lo pone en el cesto, ¿verdad? Y se va por el río. Entonces, ahí también corre riesgo, y en el caso de Jesús también corre un riesgo. ¿Y qué es lo que hace? Pues el ángel se le presenta a su padre adoptivo, a José, y él los lleva a él y a María, los saca, ¿verdad? Los lleva a Egipto, y después regresan ya cuando es el tiempo indicado. También esto significa, nos dice el catecismo, que esta manifestación, la oposición de las tinieblas a la luz, es decir, vino la luz y las tinieblas inmediatamente van a oponerse. ¿De qué manera lo hace? Pues influenciando a quien tiene el poder, ¿verdad? En este caso, para ir y acabar con él, asesinarlo. Pero no se le cumple porque salen de este lugar. Entonces dice 1:11, ¿verdad? Porque se vino a la casa de los suyos, no lo recibieron. Entonces, toda la vida de Cristo estará bajo el signo de persecución. Eso es algo constante. Y de hecho, es lo que pasa con el cristiano, ¿verdad? Que es un testigo. Y de ahí viene la palabra en griego, de testigo en griego, martirium. Después por eso se convirtió ya ese como un sinónimo. Es decir, esa palabra significa testigo, pero como quienes testificaban a favor de Cristo eran sacrificados, después esa palabra ya se utilizó. Como eran tantos, ya decían testigo igual a, decimos la palabra en griego, ahora, martirio. Muy bien. Pasamos al siguiente. 531. Sí, profe. Sí, adelante. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia. Vida de trabajo manual, vida religiosa, judía sometida a la ley de Dios. Vida en comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Es todo. Muy bien, fíjense, aquí hay algo muy interesante. A veces podemos pensar que Dios está, o quien está más cercano a Dios sería el clero, ¿verdad? O la vida religiosa, o los sacerdotes, o el clero. Pero aquí el numeral nos dice, fíjense, durante toda la vida de Cristo, ¿con quién pasó más tiempo? Pues dice en el tiempo, y eso la iglesia lo traduce, lo transpola a la liturgia. La mayor parte de la vida de Cristo es la vida oculta. Vamos a hablar de 30 años, ¿verdad? Porque él, cuando empezó a predicar ya su vida pública, fue, por decir, a la edad de los 30 más o menos, cuando se va a bautizar y empieza su predicación. Entonces, si comparamos, por decir, esos 30 años, y eso se traduce a la liturgia,
El tiempo ordinario son aproximadamente de 33 a 34 semanas de las 52 del año. La mayor parte del tiempo litúrgico es tiempo ordinario, es decir, el tiempo en el que Jesús estaba en la vida oculta. ¿Y qué es lo que hacía en ese tiempo? Ahorita vamos a hablar de eso. Y el resto, que es más corto, bueno, pues ya sería el tiempo de penitencia, la Cuaresma, ¿verdad? La Semana Santa, y luego la Pascua, Navidad, etcétera. Esos tiempos fuertes, pero son más cortos. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí? En este numeral nos dice, es el 500, dice, Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Es decir, Jesús estuvo mucho más tiempo con los laicos, ¿verdad? Con la vida ordinaria, estuvo mucho más tiempo. Por eso dice, comparte la mayor parte de la vida en la condición inmensa de la mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, sin aparente importancia. ¿Qué es lo que hacía? Es una vida de trabajo manual, ¿verdad? Una vida de trabajo manual. Religiosa, judía sometida a la ley de Dios. Es decir, que aquí Cristo nos está dando un ejemplo a todos. Es decir, nosotros los laicos nos dice, bueno, así es como se hacen las cosas. Cuando estás en el mundo, el mundo y en la vida ordinaria, ¿qué es lo que se debe hacer? El trabajo, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que les comentaba la vez pasada? Imagínense cómo sería si él era carpintero, cómo sería una silla o una mesa que hizo Jesús. Pues cualquiera quisiera tenerla, ¿verdad? Sería perfecta y duradera para siempre. Entonces Jesús nos dice, así se hacen las cosas. Entonces nosotros en nuestro trabajo, como dice, que ya lo he mencionado muchas veces, ¿verdad? San José María Escrivá de Balaguer, nosotros nos santificamos en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le vamos a ofrecer a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos un trabajo para un patrón ni para un cliente. Lo hacemos para Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro trabajo? Cristo nos dice, así se hacen las cosas. Si lo estamos siguiendo, entonces debemos hacerlo como Él lo hacía. Una vida, dice, de trabajo manual, en comunidad, sometido a sus padres, ¿verdad? Porque cumplía todos los mandamientos. Aquí en específico el cuarto mandamiento. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, ya veremos después, cuando veamos el cuarto semestre, ¿qué incluye ese cuarto mandamiento? ¿Qué incluye ese cuarto mandamiento? Porque también dice, si es honrarás a tu padre y a tu madre, pues también incluye a los suegros, ¿verdad? Porque ya no son dos, sino uno. Entonces, honrar el cuarto mandamiento es mis padres y los suegros por igual. Eso es honrar el cuarto mandamiento. Lo veremos ya más en detalle después. Muy bien, déjenme, implica más que eso, pero nos dice entonces también progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso decimos, la liturgia nos habla, por eso es de color verde, ¿verdad? Decíamos. ¿Por qué el tiempo ordinario es verde? Porque es tiempo de nutrirse, es tiempo de crecer, que es lo que Jesús hacía en esa vida oculta. Progresaba, ¿verdad? Crecía, pero no solamente en la estatura, dice, progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia. A veces a lo mejor nosotros nada más crecemos en lo físico, pero no en la sabiduría y en la gracia. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Sí, profe. Numeral 532. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que
de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Muy bien. Aquí también nos está dando este ejemplo, ¿verdad? Que dice Jesús, la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Es decir, lo que Adán no pudo hacer, obedecer, Cristo nos dice, así es como se debe obedecer. Él nos da el ejemplo haciéndolo, ¿verdad? Tan así que lo menciona cuando va a la cruz, ¿verdad? O sea, tiene miedo, pero sin embargo lo hace, ¿verdad? Dice, Padre, si puedes pasar de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, va a obedecer, a pesar de saber de lo que va a pasar. Entonces, por eso dice, nos da ese ejemplo de obediencia. ¿Verdad? Dice, no sea mi voluntad, dice Lucas 22:42. Muy bien, pasamos al siguiente numeral, 533. No sé si se lo pasé a alguien o si no a alguien que no haya participado. Sí, soy yo, maestro. Adelante. Soy yo, maestro. De la Adelante. vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia. ¿Cómo desearía probar y fortalecer en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros, se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseña el significado de la familia, Muy bien, vamos a... Sí. Muy bien, vamos a analizar esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice, qué nos... Blanca, ¿está en la computadora o en el teléfono? Le voy a marcar para ver si se escucha. ¿Está usando el teléfono, Blanca, para la aplicación? ¿O computadora? Computadora. Déjame, es que le estoy intentando marcar por teléfono. ¿No le suena el teléfono? ¿No? ¿No?
Según yo está timbrando. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a analizar este numeral. ¿Qué nos está diciendo? La vida oculta de Nazaret nos permite a todos entrar en comunión de Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Aquí nos está diciendo Jesús que se hace presente en la vida ordinaria, en los caminos más comunes. Es decir, no necesariamente lo vamos a encontrar en el templo, sino en la vida ordinaria, en lo común. Ahí se nos puede presentar. ¿Y qué nos enseña Nazaret? Nos dice, es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Se inicia el conocimiento de su evangelio. Dice, su primera lección es el silencio. Nos ofrece una lección de vida familiar, de trabajo. Dice, la casa de Nazaret es la casa del hijo del artesano. Una vez comentaba un teólogo, decía que ¿por qué Jesús escogió ese oficio? Decía, bueno, porque si aunque se traduce como carpintero, pero la palabra es tecnón, que quiere decir como constructor. Y fíjense cómo ese también es un ejemplo, porque él es el creador, el constructor del mundo. Y ahí nos ofrece ese ejemplo, ¿verdad? De por qué elige ese oficio, ¿verdad? Porque él físicamente, o sea, es decir, si es el creador, es el que construyó todo el mundo, ahora físicamente va a hacer algo con sus manos de una manera visible para todos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Les iba a compartir también, vamos a ver, voy a usar también de referencia y les comparto estos libros. Esto los escribió el Papa Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, habla sobre Jesús. Es este de la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. También escribió este otro, que es Jesús de Nazaret. Y este es... Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve? No. ¿Nadie lo ve? A ver. Sí, yo sí lo veo. Sí, sí se ve. Yo sí lo veo. Es Jesús de Nazaret. Como que al rato les mando la foto. Es este y este es el otro. Jesús de Nazaret dice desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Y este es otro. La infancia de Jesús. Estos son escritos, están excelentes porque esto lo escribió el Papa Benedicto XVI. Entonces, aquí dice bastante información. El que le interese más sobre esos temas, desafortunadamente no es una especialidad, pero por lo menos tenemos esas referencias. Voy a citar algunas veces lo que dice el Papa Benedicto XVI porque nos ayuda a comprender especialmente varios personajes y aterriza a lo que mencionábamos de que en ese tiempo había muchos falsos profetas y porque no era tan fácil identificarlo. Pero bueno, ahí lo vamos viendo más adelante. Porque ¿Están en español, profe? ¿Mande? ¿Están en español? Sí, están en español. Okay. Sí. Los que no encuentro en español, pues por eso se los pongo. Hay unos que están en inglés, pero estos están en español. También más adelante os voy a compartir, tengo un libro que es en hebreo y trae su traducción al español con su fonética en español para que nosotros podamos pronunciarlo. Esto es muy interesante porque para comprender ciertas cosas que hizo Jesús, porque recuerden cuando lo llevan al juicio y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Dinos ya. Y él responde, sí soy. Entonces en ese momento se rasga las vestiduras del sumo sacerdote y dice, bueno, pues ¿por qué tanto escándalo? Ahora pues está haciendo una pregunta, le está contestando. Pero es que eso no tiene el mismo efecto en español porque no estaban hablando en español, están hablando en hebreo. Entonces, cuando nosotros leemos del original, ahí vamos a comprender, por eso este señor se rasga las vestiduras, porque esa respuesta que le da es suficiente para mandarlo a la cruz. Porque dice,
este es un blasfemo, ya no hay nada más que buscar, que sea llevado a la cruz. Entonces, ¿por qué esa respuesta tan drástica de mandarlo a la cruz? Porque respondió una pregunta. Pues la clave está en el idioma original. Por eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí les voy a compartir ahora sí lo que sería la conclusión de la clase. Ustedes me van diciendo, pero los voy a compartir ahora. Muy bien. Falta el numeral 534, es el que voy a leer yo. Muy bien. A ver, adelante. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, la cogieron en la... María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Muy bien. Aquí, ¿qué nos está diciendo el numeral 534? Dice que es cuando hallan a Jesús en el templo. Recuerden que esto tuvo que haber sido algo muy significativo, ¿no? Porque si van ya han pasado 3 días, ¿no? Imagínense cómo estaría la mamá que se le perdió el niño y luego le pregunta al papá y le dice, oye, pues tú lo traías. No, yo pensé que tú lo traías. Ya llevaban un día y medio y luego otro día y medio de regreso y van y lo buscan. Pues me imagino que haber estado desesperada, ¿no? La mamá y el papá también. Y van y lo encuentran, ¿dónde? Dice, pues en el templo. ¿Y qué es lo que hace con esto? Nos da a entender, dice, su misión, ¿verdad? Deja entrever en ello el misterio de su consagración y de una misión derivada a su filiación divina. Entonces, a eso es a lo que él lo que viene a hacer, ¿verdad? Que a mostrar que es su consagración a esa misión. Muy bien, déjenme compartir este otro. Muy bien. Ok, como conclusión de la clase, decíamos entonces, hablábamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la prefigura. Vimos varios ejemplos de prefigura de Moisés, del arca de Noé, prefigura del bautismo, o sea, que unos pocos son salvados por el agua, y que en el Antiguo Testamento se hicieron varias alianzas. Vimos una de ellas, de entre tantas, la alianza con Abraham, ¿verdad? Con su signo que fue la circuncisión. Pero sabemos que todas esas alianzas que ha habido en el Antiguo Testamento fueron rotas por el hombre. Dios hizo la alianza, pero el hombre en todas la rompió. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Va a recorrer toda la historia de la salvación e ir cumpliendo con cada una de las alianzas. Por eso al final dice, todo está cumplido. Todas esas alianzas que la humanidad no pudieron llevar a cabo, pues Él las cumple. Por ejemplo, en el caso del desierto, recordemos que cuando Moisés lleva al pueblo al desierto y andan vagando por 40 años. Entonces, Jesús, después de ser bautizado, dice, el Espíritu lo impulsa al desierto. ¿Y qué es lo que hace en el desierto? El pueblo es tentado, pero no pasa la prueba. Inclusive ni Moisés, ¿verdad? Porque Moisés duda de Dios y eso lo lleva a que no pueda entrar en la tierra prometida. Cristo es tentado en el desierto y logra pasar esa prueba, la supera. Entonces, lo que el pueblo no pudo hacer en 40 años de andar en el desierto, Cristo lo cumple en 40 días. Y así cada una de las alianzas las va cumpliendo. Muy bien. Y después decimos que nadie puede salvarlo más que Cristo, porque Moisés no pudo hacerlo Adán, no pudo hacerlo ninguno de los antiguos, digamos, prefiguras de Cristo. En la nueva alianza se envió un mensajero para identificar al Mesías. Sabemos que Juan el Bautista,
que tendría que ser un sacerdote. Y lo que les mencionaba del templo judío, que era prefigura del costado de Cristo, de ahí se derrama la sangre, así lo hacían en el antiguo templo. Vimos algunos ejemplos de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, y ahorita los voy a compartir. Miren, déjenme hacer un paréntesis aquí, les voy a compartir esta otra. Permítanme. Voy a compartir esta. Estas son algunas de las profecías. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperaréis vida eterna. Ellas testifican de mí. El Antiguo Testamento dice escudriñar las escrituras. ¿De qué escrituras está hablando Jesús? Porque todavía no se escribía el Nuevo. Entonces, escudriñar la Tanaj, escudriñar la Torah, escudriñar el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice, ¿verdad? Del linaje de una mujer, lo que vimos del Génesis 3:15, de una estrella saldrá de Jacob, nacerá en Belén, nacido de una mujer joven y virgen, de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Dios lo declara como hijo suyo. Para este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Dios lo declara como hijo suyo, Dios lo llamará para salir de Egipto, como vimos hace rato, ¿verdad? Que la huida a Egipto. Dice que será profeta, no creerán en él, entrará a Jerusalén montado en un asno, llamado rey, odiado sin causa, hablará en parábolas, consolará a los que lloran, curará a los ciegos, sordos, etc. Ejercerá justicia, no juzgará por apariencias, será precedido por un mensajero, con el Bautista, ¿verdad? Será rechazado por su gente, insultado por los hombres, traicionado por su amigo, traicionado por 30 piezas de plata, cae ante sus acusadores cuando lo llevan con el sumo sacerdote, sufre burlas en el madero, sus manos y pies serán traspasadas, sus vestiduras serán sorteadas. Recuerden ahí cuando ya muere, ¿verdad? Que su vestidura decía, como era de una sola costura, no querían romperla. Y continúa, ¿verdad? Dice, no le quebrarán ningún hueso, porque en esta parte, cuando estaban en la cruz, ¿qué es lo que hacían los romanos? Ya para acabar pronto iban y con un mazo les quebraban las piernas, ya para que se mueran. En el caso de Cristo no fue así, ¿verdad? Entonces, y aquí continúa, ¿verdad? Tomará vinagre para calmar la sed. Y aparte de esto, aquí en esto también dice muchas cosas, porque con esta parte cumple la Pascua judía. La Pascua judía se beben 4 copas, y cuando en la última cena Cristo está haciendo la Pascua judía, él frena la Pascua en la 3ª copa, y la 4ª copa la cumple ya hasta la cruz. A ver si nos da tiempo de hablar un poquito de eso más adelante. Y dice, contado entre los transgresores, lo entierran con los ricos, resucitará al 3er día, y Dios lo eleva a su diestra, y eso antes de él mandará a Elías. Estas son algunas, hay muchas más. Estas son algunas nada más. Muy bien, déjame continuar. Está aquí. muy padre, ese lo va a compartir, profe. Sí, claro que sí. Claro que sí. La referencia de uno a otro, ¿verdad? Así es, sí, la promesa en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Ahí tenemos, y hay muchas más, pero estas son simplemente algunas. Muy bien, entonces, y decíamos aquí, entonces, estos son algunos de los ejemplos. Decimos que el Antiguo Testamento presenta prefiguras sobre la redención. Vimos en el caso de Moisés, también vimos en el caso de Isaac, ¿verdad? En otra clase. El inicio de la nueva alianza se da con el bautismo de Jesús. Vimos que donde termina la Pascua en el Antiguo Testamento es donde inicia el nuevo éxodo, ¿verdad? El nuevo éxodo inicia donde terminó el antiguo. También es el inicio de la creación, una creación que se da en el agua, como en el Génesis, así en el bautismo de Jesús. Decimos que la vida oculta de Nazaret nos ofrece una lección de vida familiar, de trabajo. También nos permite entrar en comunión con Jesús a través del ordinario. Jesús está en lo ordinario también. Hablamos de la circuncisión, que es signo para entrar en la antigua alianza, y ahora para entrar a la nueva alianza es el bautismo.
El bautismo nos permite entrar a la nueva alianza. Juan inicia en el Jordán, porque es donde termina, ya hablamos de esto, ¿verdad? En el antiguo. Y decíamos que la circuncisión de Jesús es señal de sometimiento a la ley, al pueblo de la alianza, su consagración. Hablamos de la Epifanía, ¿verdad? Que los magos representan las culturas y naciones conocidas para ese momento. Si hubiera sido en este tiempo, hubieran sido 5 reyes magos, porque representarían a todo el mundo. En este caso, conocían 3 continentes, pues son 3. Decíamos que Jesús cumple el 4º mandamiento, todos los mandamientos, pero hablamos aquí específicamente del 4º, con su sometimiento a sus padres. La vida ordinaria de Jesús nos permite entrar en comunión con Él y nos enseña que para entrar en el reino es necesario hacerse niño, abajarse, nacer de lo alto por el bautismo, nacer de Dios. Hablamos de los misterios de la infancia de Jesús, para la circuncisión, la epifanía, presentación de Jesús en el templo y la vida de Egipto. Hasta aquí esto sería un resumen de la conclusión, que es lo que cada quien debe hacer, ¿verdad? Personalmente, y luego ya nada más compartir. Me gustaría escucharlos. Adelante, lo veo como que algo confundidos. No sé si me expliqué o no. Es muy interesante el tema y muy amplio. Sería muy interesante irlo así, desmenuzando para saborearlo. Muy bien. ¿Alguien podría decirme en pocas palabras de qué se trató la clase? Me gustaría escuchar algunas opiniones. Bueno, pues de mi parte yo tomé notas y puedo a grandes rasgos decir que se trató de cómo podemos ver el ejemplo de Jesús desde que nació, de que renace, que es una nueva creación, ¿sí? Y que es necesario que nosotros también lo hagamos de la misma manera. También que la circuncisión, pues antes era un signo de como pertenecer, ¿verdad? Al cristianismo, y en el caso ya de nosotros, pues es el bautismo a los recién nacidos. Y como usted mencionaba, que por qué se hace en ese momento, yo me preguntaba, pues por qué bautizan a los niños si los niños no saben ni siquiera qué está pasando, pero pues realmente es desde el punto de vista de los papás, ¿verdad? Que quieren que sus hijos estén salvos desde pequeños. Y también vimos, bueno, lo que me llamó mucho la atención es la parte oculta de la vida de Cristo. Siempre me había preguntado yo, pues, ¿por qué se habla a partir de cierta edad nada más? ¿Por qué todo el mundo menciona? Y ahora entiendo, pues, es porque nosotros como cristianos, no necesariamente podemos ser salvados en la iglesia, sino que tanto podemos ser salvados como podemos trabajar en las obras de Cristo, de nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana y todo eso. Eso es lo que más se me quedó a mí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quisiera compartir algo? Profe, a mí me llamó la atención algo. Los judíos sabían de pe a pa la ley de Moisés, ¿no? O sea, toda la historia de Dios y sus alianzas con la humanidad, con el pueblo de Dios. Y ellos no supieron reconocer la venida del Mesías. Y unos paganos, unos reyes paganos, vienen, viajan y lo reconocen. O sea, le rinden reverencia, le traen regalos. Es algo contradictorio. O sea, muchas veces creemos
Bueno, primero nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocer, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocer más de nuestra iglesia y sus enseñanzas, de Cristo y todo lo demás. Pero también el conocer no siempre te lleva a la salvación. O sea, me llama la atención eso, como que me choca un poquito, que los judíos no lo supieron identificar, o si lo identificaron no les convenía creer en él, o no sé qué pasó ahí, que como unos paganos a veces nos pueden enseñar a los cristianos, o sea, o a los que seguimos a Dios o lo que sea, pues más fe o no sé, o sea, de repente todo mundo nos puede enseñar algo y cómo podemos cerrarnos, cómo se cerraban los judíos a los demás. Y a veces ellos mismos nos pueden dar ejemplos de vida, de fe. No sé, eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Es correcto, sí. Sí, efectivamente, y puede parecer en la actualidad, ¿verdad? Porque en el caso de la obediencia, decíamos, si Cristo nos viene a dar ese ejemplo, digo, Él siendo Dios, se somete a los mandamientos, porque Él tenía que obedecer a sus padres, e inclusive a su padre adoptivo. No habla nada más de cumplir el mandamiento con su madre, sino que con su padre adoptivo también. Y sometimiento a la ley, sometimiento a lo demás. Y a veces nosotros no queremos tampoco obedecer, ¿verdad? O sea, queremos hacer nuestra propia voluntad. Muy bien. Me gustaría escuchar una opinión de cada uno. Más para concluir, ya. Vimos la presentación de Jesús en el templo, cómo fue reconocido. A mí me llamó la atención el hallazgo de Jesús en el templo, que deja entrever el misterio de su consagración. Es como ahora los sacerdotes o los que se van al seminario, que desde cierta edad ya pueden ingresar y tienen que dejar pues a su padre y a su madre pues para seguir su vocación. Y era algo que a mí me causaba un poco de ruido porque yo no lo entendía así en el rosario cuando se lee ese misterio de por qué les hacía eso Jesús a sus papás, ¿verdad? Porque pues sí estaban asustados y hasta cierto punto se puede ver como una desobediencia, pero en realidad él ya estaba cumpliendo su vocación desde niño, ¿no? Bueno, sí. Así lo interpreté yo. Así es. Ahora, también hay que ver otra cosa. Para la cultura judía, la edad de los 13 años ya es considerado un adulto. De hecho, ellos tienen, y en la actualidad lo siguen haciendo, un rito que se llama el Bar Mitzvah, que es algo equivalente a la confirmación para nosotros. Entonces, para el judío, a ese nos preparan a que empiecen a leer en hebreo y que puedan leer la Torá, y a esa edad los van a llevar al templo, y es cuando ellos ya pueden proclamar, ellos ya pueden leer las Sagradas Escrituras, porque ya son considerados hombres a los 13 años. Y les hacen un rito y luego hay una fiesta ahora donde ya pues el pueblo lo recibe como un adulto que ya puede participar en la liturgia. Que sería como le digo, en el caso del cristianismo, eso sería como la confirmación para nosotros, donde el joven ya personalmente acepta lo que sus padres se comprometieron en el bautismo, ¿verdad? Porque cuando los papás llevan a sus hijos a bautizar, lo hacen por la fe de los padres, como dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvado tú y tu casa. Los padres, por la fe de los padres, los niños reciben el bautismo, pero en la confirmación hacen su profesión de fe personal, porque ellos van a confirmar lo que sus padres dijeron en el bautismo. Ahora yo lo confirmo, yo acepto a Cristo, ¿verdad? Yo acepto seguir ese camino, y para poder predicar reciben el don del Espíritu Santo y son enviados ya como apóstoles, ¿sí? Por eso nosotros católicos podemos predicar hasta cierto punto,
por la confirmación, porque por la confirmación recibimos ese mandato, ¿verdad? Vayan y prediquen, pero para ir a predicar hay que ser enviado. ¿Y cómo somos enviados? En la confirmación. ¿Sí me explico? Entonces, ya el joven que recibe la confirmación es considerado como un adulto en la fe y puede salir a predicar. Entonces, en el caso de Jesús, si ya cuando ya acude al templo, pues ya es considerado como un adulto, ¿verdad? Y precisamente como dice Verónica, pues ya él está mostrando de que su consagración, así como los seminaristas, ¿verdad? Que ya los apartan de sus padres y ya van a dedicar su vida a eso. Muy bien. Ok, ¿algún otro? Ajá, profe. Sí, Yo es la primera vez que estoy en un estudio de este tipo. Sí, me considero hasta cierto punto pues bastante ignorante en la fe. No, todos estamos en el camino. Todos los días aprendemos a ver. Ajá, y yo me llama mucho la atención cuando Jesucristo ya al final de la pasión dice, todo está terminado. Yo pensé siempre que se refería a la pasión, al tiempo de Cuaresma, pero ahorita me doy cuenta que va más allá, o sea, se cumplieron todo lo que estaba establecido y realmente es muy apasionante darse cuenta de que es muchas las cosas que tenemos por aprender, que muchas veces tenemos fe por herencia y que no nos damos la oportunidad de realmente aprender, porque yo siempre creí que era fe, no preguntar, porque es por fe que tienes que creer. Eso es lo que siempre tenía yo inculcado en la cabeza, ¿verdad? Y quizá porque así lo hemos hecho siempre en la familia. Sí, porque si es así, porque si es así, ¿dónde queda mi voluntad? Claro, ajá. ¿Verdad? Entonces, Dios no quiere esclavos. Dios quiere que yo lo acepte por mi propia voluntad. Y como dijo el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? La fe y la razón son como las dos alas del espíritu que elevan a Dios. Entonces, la fe y la razón no están peleadas. El que yo pregunte, porque fíjense en este caso, hay por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los teólogos más importantes de los tiempos. Él llegó a ser santo por sus escritos, porque se llega a la conclusión de que lo que él escribió no pudo haber sido pensamiento humano. Es decir, que fue revelado por Dios. Si sus escritos, la Suma Teológica y todos los demás escritos que él hizo, fue revelación de Dios y él escribía. Entonces, él llegó a ser santo por eso. No quiere decir que es el único camino, porque está, por ejemplo, la otra contraparte. Por ejemplo, José de Cupertino. Era una persona que no conocía, no tenía ninguna capacidad intelectual, pero también es un santo. Entonces, hay diferentes caminos, ¿verdad?, de llegar a la santidad, que eso es algo que ustedes verán en la clase de espiritualidad. Porque a veces alguien dice, bueno, pues es que yo la espiritualidad no se me da, porque pensamos que la espiritualidad es una sola, y no, hay un abanico de espiritualidad, que para eso conocemos la vida de los santos, porque si, bueno, yo me identifico con Santo Tomás de Aquino, ese es mi camino. Me identifico con San Agustín, con Santa Teresa, con San Ambrosio, con así, ¿verdad? Entonces, ese es mi camino de la espiritualidad de llegar a Cristo. Eso es lo que me va a nutrir. ¿Verdad? Porque recordemos, ahorita nosotros estamos conociendo la profesión de la fe. Es decir, ¿en qué creo? Después voy a vivir esa fe en la liturgia. Y ahí es donde viene lo emocionante, porque el cristianismo no es una fe muerta, sino que está vivo. ¿Y dónde se vive esta experiencia? En la liturgia. Pero vamos a vibrar con la liturgia cuando conozcamos los signos y los sentidos, ¿verdad? O sea, ¿por qué es verde? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? Porque vamos a ver en la liturgia que lo que me debe de enfocar es a lo más importante, que es la Eucaristía. Por eso veremos, por ejemplo, por eso no debe de haber cosas que me hagan pensar en algo fuera de la Eucaristía. Por eso no ponemos globos adentro de la iglesia, ¿verdad? Porque me lleva a pensar en qué, en una piñata, no en la Eucaristía. Por eso la música es muy importante, porque si yo estoy tocando un ritmo que me lleva a pensar en un baile, en una fiesta, me está alejando del centro, que es la Eucaristía.
¿Sí me explico? Veremos cuando vemos el tercer semestre algo de música litúrgica, que dice, bueno, pues, ¿por qué también hay música católica que no es música litúrgica? Y también veremos que también desafortunadamente hay música protestante dentro de la iglesia, y peor aún, dentro de la liturgia. Pero bueno, ya eso lo veremos más después. ¿Sí? Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Otra pregunta? Bueno, ya se nos pasó aquí el tiempo. Muy bien, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oye, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estén bien. Hasta Bye, luego. profe, gracias. Nos vemos. Pasen buen fin de semana.